ponernos de pie todo y que cierren sus ojos, nos pudieran poner de pie todo y que meditemos por unos segundos en las últimas estrofas de esa alabanza. Cierren sus ojos y a ver si es cierto, porque es que a veces cantamos. Dice, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido, te lo doy. Y dice, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Piense por un segundo, ve si eso es cierto. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, bendito Dios. Te quiero adorar con mi vida, Señor. Dice en el libro de Marcos, se pueden sentar. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tienen? Marcos, capítulo 10, versículo 17. Comenzamos. El joven rico. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe, no adultere, no mate, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y las riquezas no son malas, no para nada, son muy buenas, porque con el dinero es que hacemos todo. Si estamos aquí, esta iglesia se mantiene con dinero, nosotros nos mantenemos con dinero. El gran problema es cuando ponemos las posesiones por encima de Dios. Al rico, él guardaba su mandamiento y todo bien, pero tenía ese apego a las posesiones que tenía. Eso le faltaba al rico, pero a cada uno de nosotros, en realidad, ¿qué nos falta? Mediten ahí en esa palabra. ¿Qué te falta a ti para heredar el reino de los cielos? Vamos a recibir a Jerica, que va a estar compartiendo la palabra. Vamos a recibirla con aplauso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Está como para agarrarme la gripe a mí, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Vamos a todos a ponernos de pie. Y yo digo que gracias al Señor, porque el Señor nunca hace
cuestiones a medias. Él todo lo organiza para que todo encaje, para que todo sea perfecto, para que cada una de las cosas que uno va a hacer con el propósito de servir a Dios, Él las organiza de manera perfecta, sincronizadas y sincrológicamente. Bueno, no sé si lo dije bien, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando para que sea el Señor que esta palabra toque los corazones de cada uno de nosotros y que podamos entenderla, discernirla, digerirla, analizarla y ponerla por práctica, así como el Señor a mí me la ha dado. Amén. Padre amado celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor porque solo tú te la mereces. Gracias, Señor, por el día en el que tú nos has permitido, Señor, estar aquí delante de ti, en tu presencia, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, y hemos aceptado tu llamado. Gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí es porque creemos que tú eres el Dios todopoderoso, el Señor Salvador, el Dios que hace y que hizo los cielos y la tierra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres quien nos permites acercarnos hacia ti, Señor, porque tú nos llamas, porque el humano no tiene la capacidad de venir en pos de ti, sino es porque tú los llamas. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú haces. Padre, te pido por esta palabra, que seas tú sembrándola, Señor Jesús, como una flor que germine, Señor, de un árbol frondoso que da mucho fruto. Padre, gracias, Señor, por esta palabra y te pido, Señor, que seas tú sembrándola en cada uno de los corazones aquí presentes, Señor. Que seas tú ayudándonos a estar preparados, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo hace perfecto en su momento y en su tiempo, en el nombre de Jesús. Yo decía específicamente que Dios todo lo hace de manera muy perfecta y sincronológica, porque cuando el pastor se paró aquí, él dijo que él quería que hicieran un análisis o una introspección de las últimas estrofas de esta alabanza en la que nosotros cantamos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todo lo que sale por tu boca, eso es lo que tú declaras, ¿verdad? Eso es lo que tú dices, y lo dices porque tú lo crees en tu corazón. Y él decía que analizáramos si nosotros estamos haciendo lo que dice esa canción. Si nosotros le hemos entregado todo a Dios, lo que somos, si nosotros estamos viviendo una vida que agrada a Dios, que suba como perfume agradable hasta el trono de Dios. Y el tema que el Señor me ha dado para el día de hoy específicamente va como que muy alineado ahí. Pero yo voy a iniciar con una pregunta. Y es, ¿le estamos dando lugar al diablo? Aquí casi no predicamos del enemigo, casi no le damos tanto lugar, ¿verdad?, para predicar de él, pero hoy yo vine a predicar del diablo. Hoy yo vine a predicar no de él, sino de lo que él puede hacer cuando nosotros le damos lugar y cabida en nuestras vidas. Amén. Esta palabra está sustentada en el libro de Efesios 4, versículo 27. Efesios 4, versículo 27. Yo quiero leerla en la versión Dios habla hoy, en la versión Reina Valera dice, y no deis lugar al diablo. Pero en la versión Dios habla hoy le dice, no le den oportunidad al diablo. Yo quiero hacer una breve introducción de este tema y específicamente con lo siguiente. Hace un tiempo yo estuve escuchando una prédica de, no recuerdo ni siquiera de qué pastor era, pero el pastor decía que en como una anécdota, una persona o como un cuento, ¿verdad? Por así decirlo, un cuento, una historia. Se decía que hubo una vez un señor que compró una casa por un precio muy barato. Y me trae a relusión que en Italia están vendiendo casas a €1. A €1, tú dices, wow, a €1. Pero cualquiera va y coge un vuelo y va y compra una casa por €1. ¿Verdad? Es un precio muy barato. Y este señor va a comprar esta casa porque el precio está en el mercado, la casa se ve muy bonita por fuera. Cuando él va y la analiza, él dice, pero esta casa está en muy buenas condiciones. Pero ¿por qué la venden tan barata? El dueño de la casa le dice,
No, porque realmente yo tengo más casas, yo tengo más inmuebles, yo tengo más vivienda y realmente esta no la necesito. Y yo la estoy vendiendo para alguien que la necesite. Y le dice, bueno, pero ese soy yo. Yo necesito una casa para mi familia. Y el hombre le dice, yo se la voy a comprar. El hombre le dice, yo se la voy a vender a ese precio módico al que yo la estoy vendiendo, un precio casi mucho menos de la mitad del valor de la casa en el mercado, pero con una condición. Y el hombre le dice, ajá, ¿y cuál es la condición? Le dice, toda la casa es tuya. El patio es tuyo, las verjas son tuyas, las paredes son tuyas, la cocina entera es tuyo, toda la galería es tuyo. Tú puedes usar la casa completa. Todas las habitaciones son tuyas. Pero la única condición que yo te voy a poner es que yo me voy a quedar con un clavito que hay dentro de la casa o que hay en una pared de la casa. El hombre lo mira de manera muy escéptica y le dice, ¿cómo así? Si él le dice, sí, la casa entera es tuya, pero ese clavito es mío. Él le dice, ok, vamos a cerrar el negocio. El clavito es suyo, la casa entera es mía. El hombre dirá, ¿qué yo voy a hacer con un clavo? Un clavo, un tonto clavo dentro de una casa. Da la situación que el hombre se muda a su casa, está con su familia muy perfectamente, todo muy bien. El hombre llega y viene el hombre, dueño de su clavito, un día y le toca. Le dice, hola, ¿cómo usted está? Le dice el niño, hola, ¿cómo está usted? Dígame, ¿en qué le puedo servir? Le dice, yo vine a ver mi clavo. Yo vine a ver mi clavito. El hombre dice, ¿en serio? Sí, yo vine a ver mi clavito para ver cómo está. Ok, venga, pase. Mire su clavito. Está bonito, está bien, está en el mismo lugar. Perfecto, nos vemos. Al tiempo el señor vuelve, toca, un poquito más tarde, ya cuando la gente está durmiendo, le dice, ¿y qué usted hace aquí a esta hora? Yo vine a ver mi clavito. Yo vine a ver mi clavito. Pero a esta hora, sí, yo vine a ver mi clavito, me dio deseo de ver mi clavito a esta hora y yo quiero ver mi clavito. Ok, pues está bien, venga, paz. Y en esto se la pasó el hombre hasta que literalmente se hartó y le devolvió la casa. Quédese con su casa. No me tiene que devolver nada. Quédese con su casa, con su clavo. Eso pasa a veces con nosotros. Cuando nosotros hacemos lo que decía el pastor, entendemos que le entregamos nuestra vida a Dios. Entendemos que le entregamos nuestra vida, lo que somos, a Dios, pero le dejamos un clavito al diablo. A veces ese clavito puede ser una actitud. A veces ese clavito puede ser un área de tu vida. A veces ese clavito puede ser una persona. A veces ese clavito puede ser lo material. A veces ese clavito puede ser cualquier disparate que usted pueda pensar que eso es insignificante. Pero es un clavito que el diablo va y visita cada X tiempo. Y él entra a tu vida, a tu casa, a tu puerta. Yo vine a ver mi clavito. Porque cuando tú y yo hicimos el contrato de yo venderte la casa, yo me salí de la casa, yo te cedí la casa, pero yo me quedé con el clavito. Porque tú me diste la legalidad de yo quedarme con ese clavito. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos exactamente lo que nos dice Efesios, cuando nosotros le damos lugar al diablo en nuestras vidas. Voy a leer el libro de Efesios, el capítulo del libro de Efesios, capítulo 4, del 25 al 32. 4, 25 al 32. ...25 al 32... dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta parte, la primera parte del versículo 27, que dice específicamente, no deis lugar al diablo. En la traducción griega de la parte lugar, cuando se toma la traducción griega de la parte lugar, dice que tiene como significado topos, que en griego se asemeja o se hace para poner el concepto espacio, oportunidad o terreno. En esta parte, Pablo, que fue uno de los que, por así decirlo, más llamó a la iglesia a que batallemos cada día con las acechanzas del enemigo, con las acechanzas que el diablo tiene para con nosotros, con estas acechanzas, con estas cosas que el diablo tiene con nosotros, con la iglesia de manera muy específica, que batallemos cada día para no darle lugar al enemigo. El lunes nosotros estuvimos tratando el tema de Romanos 12 de manera muy específica. Estuvimos tratando el tema del servicio al Señor. Dentro de esto nosotros estuvimos tratando tantos temas, que a la final específicamente nos llama es hacer un servicio de calidad. Pero este servicio de calidad no es lo que usted hace, sino es lo que usted es. ¿Y cómo se come eso? Dice la palabra de Dios que en un momento determinado muchos sacerdotes le decían o le dijeron al Señor al final de los tiempos: Señor, pero en tu nombre echamos demonios fuera, hicimos esto, hicimos aquello. Y el Señor le dice: quitaos de delante de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero también la palabra de Dios nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nada de lo que usted pueda hacer en la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa, es lo que le va a dar a usted la salvación. Nada de eso. Es su esencia. Es lo que usted es delante de Dios. Es como usted se presenta delante de Dios. Es como Dios a usted lo ve. Por eso el pastor nos llamaba: analicémonos. Y yo les repito, analicemos si le estamos dejando algún clavito al enemigo en nuestra casa. En nuestra casa. Bien es cierto es que esta batalla no es de ahora para ahorita que se gana, es de manera continua. Esto es una guerra que usted va ganando batalla tras batalla. Usted va pasando mundo. Y el mundo que viene tal vez un poquito más difícil que el otro. Y así mismito vienen las batallas. Y así mismito vienen las situaciones. Y así mismito vienen las pruebas. Y cada vez que tú pasas un mundo, pues entonces viene otra prueba. Viene otras situaciones. Pero para cada una de esas, el Señor te dice que tú tienes un aliado, que es quien te da las armas necesarias para tú pelear tu batalla. Aquí Él nos los dice. El Espíritu Santo. ¿Por qué Él nos dice que no contristemos al Espíritu Santo? Es porque el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Y si nosotros hacemos las cosas que debemos de hacer, el Espíritu Santo se agrada de lo que hacemos. Se agrada de lo que hacemos. En el siguiente versículo, o en los versículos que ya leímos, del capítulo 4, 25 al 32, esta palabra a veces nos llama específicamente a dejar atrás el viejo hombre, a vivir, como decíamos el lunes, un nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo es que vamos reconstruyéndonos a través de lo que dice la palabra, que de hecho lo dice en el mismo Romano 12, dice que nos transformemos conforme a la palabra, que no nos quedemos igual. Si usted antes hacía una actitud o tenía una actitud, vamos a tratar de cambiar esa actitud.
Si usted antes de conocer a Cristo, usted tenía una batalla con el airamiento, yo lo decía, yo me airaba por cualquier cosa. Una persona a mí me sacaba de mi casilla de manera muy fácil. Hoy, mejor dicho, yo me salía de mis casillas de manera muy fácil con una persona, ¿verdad? Porque nadie te saca de tu lugar, sino que tú te sales. Entonces, eso pasa. Nosotros a veces teníamos actitudes que cuando venimos al camino del Señor no son difíciles dejar. No son difíciles porque venimos con esas actitudes arraigadas en nuestras vidas. Pero el Señor nos da las armas necesarias para pelear con cada una de ellas. La palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, nosotros le quitamos el terreno al enemigo. ¿De qué manera? Yo decía al Señor antes, cuando yo vine aquí al Señor, yo decía, mira, yo tengo un problema con esto. Yo tengo un problema con tal situación. Yo me comporto de tal manera, yo hago esto, yo pienso esto, yo me comporto así, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, pero no lo hago. Yo necesito comportarme como tú quieres que yo me comporte, pero yo no lo hago. No lo hago. Necesito que tú me ayudes con eso. Yo les puedo decir que hubieron cosas en mi vida que yo de verdad las dejé de practicar sin darme cuenta. Sin darme siquiera cuenta, porque el Señor es el que dice, bueno, ya ella reconoció, eso es igual que el alcohólico. El alcohólico hasta que no reconoce que tiene un problema de alcoholemia no lo va a dejar. O de alcoholismo no lo va a dejar. El drogadicta tampoco va a decir, no, es que yo consumo droga, pero eso a mí no me maneja. Hasta que tú no entiendas que la droga te está matando, te está absorbiendo, que te está controlando, entonces tú no vas jamás a salir de esa condición. Eso pasa con nosotros. Si nosotros no reconocemos que tenemos actitudes, que tenemos situaciones, que hacemos cosas que no están correctas, jamás vamos a renunciar a ellas. Porque le estamos dando legalidad al diablo para que siga obrando en nosotros con esa situación. Yo decía anteriormente que a veces nosotros decimos, Dios permitió que Job fuera tentado con sus hijos. Pero de la palabra de Dios también nos dice a nosotros que Job decía, aquello que temía, eso me sobrevino. ¿Y qué Job temía? Que cada vez que sus hijos se juntaban, él tenía que ir a hacer sacrificio por si acaso sus hijos pecaron. Si Dios permitió que el enemigo se llevara a los hijos de Job, fue porque ellos pecaban. Fue porque ellos pecaban. Y Job hacía sacrificio por sus hijos porque él sabía que pecaban. Entonces, cuando nosotros le damos lugar, una brechita al Señor, al enemigo, una brechita, el enemigo no pide permiso. Él está al acecho para ver por dónde fue que tú le abriste para meterse de manera así, llena, a masas llenas. Nosotros somos los responsables de no darle lugar al diablo. En el versículo 26 del mismo capítulo 4 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí dice, la ira sin control puede convertirse en amargura y en venganza. ¿Cuántas personas hoy están presos? Hoy están en la cárcel y dicen, yo no sé lo que hice. Me provocó. Me dio un pique. Mira, yo le voy a hacer esta anécdota. Una vez yo cogí un pique tan grande que yo le di un cerrón a una puerta y pregúnteme, yo me majé todos los dedos. Porque ni yo misma me di cuenta que yo tenía la mano. O sea, yo estaba tan airada en un momento determinado que ni yo misma me di cuenta cuando yo cerré esa puerta de ese carro que yo tenía la mano puesta ahí. Porque yo estaba cegada por la ira que yo sentí en ese momento. O sea que literalmente a veces cuando nosotros nos airamos, cuando nosotros mantenemos como esa llama encendida de esa ira, literalmente quien termina haciéndose daño es usted mismo. Nosotros tenemos ahora mismo un sinnúmero de personas que no supieron controlar la ira, no supieron controlar un enojo, no supieron controlar tantas y tantas y tantas cosas que hoy están presos, hoy no tienen una familia, hoy no tienen hijos,
hoy no tienen madres, hoy no tienen padres. Porque por una ira se cegaron y acabaron con todo lo que tenían al frente. Nosotros vemos eso a cada rato. Vemos eso en los muchachitos que se pelean y le dio un entrallón al otro y lo denucó. Porque no supieron manejar la ira, no supieron manejar un enojo. Y todo ese tipo de situaciones son manejables. Todos son manejables. En el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y hay una gran parte en la que nosotros decimos, o en la misma Biblia dice, o nosotros decimos, porque no sé si la Biblia lo dice así, pero dice algo similar, pero nosotros decimos que no hagamos al otro lo que no nos gustaría que nosotros nos hicieran. A veces nosotros, cuando estábamos en el mundo, entendíamos la mentira blanca. No hay mentiras blancas, ni azules, ni marrones, ni verdes. Todas son mentiras. Una mentira grande, una mentira pequeña, una mentira de omisión o una mentira, como usted quiera ponerla, pero una mentira. Delante de Dios la mentira tiene el mismo rango, todas son mentiras. Y una mentira pequeña es una bola de nieve bajando por una montaña. Yo siempre dije en un momento determinado, cuando yo estaba en el mundo, que para decir mentiras usted tenía que tener una excelente memoria. Porque para vivir en una mentira se necesita tener una excelente memoria. Porque el mentiroso tiene que tener una memoria fotográfica. ¿A quién le dije qué cosa? Porque hoy tú me puedes saltar con una cosa, pero mañana se te puede olvidar y decirme otra. Pero tú me dijiste tal y tal cosa tal día. Y no, lo que pasa es que... Y tú ves a la gente ahí atrapado en su propia mentira. Y es difícil vivir en una mentira. En una mentira es difícil vivir, porque esa mentira se teje como una telaraña, crece por todas partes y se extiende. En 2 de Corintios nos habla de la falta del perdón. 2 de Corintios 2, del 10 al 11. Si me pueden ayudar, por favor. 2 de Corintios 2, del 10 al 11 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo Jesús. El Señor nos dice con esta palabra que la falta del perdón es un peso muy grande. A veces nosotros debemos de revisarnos. ¿A quién yo debo de perdonar? ¿O a quién yo debo de pedirle perdón? Y a Dios siempre le debemos de pedir perdón, porque a Dios siempre le fallamos. La palabra de Dios dice que no había ni uno, o en la tierra no hay uno que sea bueno. Uno no hay que sea bueno. Pero por causa de Cristo Jesús somos justificados delante del Padre, y por eso es que tenemos acceso. En estos tiempos en el que hemos estado celebrando, y yo digo celebrando, conmemorando, porque es una celebración, esta muerte por crucifixión de Jesucristo, pero esta resurrección maravillosa en la que nosotros podemos regodearnos y decir que a través de esa muerte y resurrección es que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Porque sin ese sacrificio que Cristo hizo, cargando las mentiras del mundo, cargando el enojo del mundo, cargando la ira del mundo, cargando la maledicencia del mundo, cargando los robos, las blasfemias y todos y cada uno del abanico de pecado que tiene el ser humano, no hubiese podido el mundo seguir, yo creo que 30 años más. Si no hubiese sido por Cristo, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, por ese vencimiento del pecado en la cruz, nosotros hoy no estuviésemos aquí. Gracias a Cristo que Él hizo esto por nosotros. Dice aquí en 2 de Corintios, dice que en 2 de Corintios nos muestra la falta del perdón da ventaja a Satanás. Y yo digo a veces, ¿cómo nosotros le damos ventaja a Satanás cuando nosotros tenemos falta de perdón? Y yo se lo voy a responder por una respuesta que el Espíritu Santo trató conmigo un día. Exactamente por lo que dice la palabra. Si perdonáis, yo os perdonaré.
dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede Dios perdonar nuestros pecados si nosotros no perdonamos? Porque el mandamiento dice, o bueno, la oración que Jesucristo nos enseñó, mejor dicho, dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que nos hacen daño, aquellas personas que tal vez le hacen daño a alguien que tú amas, ¿cómo Dios va a poder perdonarnos a nosotros? O podemos ir nosotros delante de Dios a decirle, Señor, perdóname por tal o cual pecado. O podemos nosotros decir esto justificadamente, estoy perdonada, soy perdonado. Es difícil eso, ¿verdad? Y si no somos perdonados de nuestros pecados, imagínese usted lo que puede hacer el enemigo con usted. ¿A dónde no tiene acceso él de su vida? A todo. A todo, porque si usted no tiene el acceso al Padre de decirle al Padre, perdóname por tal cosa. Porque Dios, como digo yo, a veces Dios dice, bueno, mijo, pero comienza a perdonar también, porque la palabra que yo te di es que perdones para yo perdonarte. Porque Dios, las cosas de Dios tienen siempre un precio, y el precio hay que pagarlo. El precio hay que pagarlo. Y decía el pastor que a veces el precio que tenemos que pagar es exactamente el que dice la palabra. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tomar nuestra cruz es saber cuáles son nuestros pecados. Porque en la cruz se definía quién era que iba a ser colgado. Y fácilmente todo el mundo sabía, ese va a ser colgado por tal cosa. O la cruz está llevada porque tiene pecado. Jesucristo nos dice, tomemos nuestra cruz. Nuestra cruz a veces es saber de dónde Dios nos sacó. Para cuando estemos en un juicio, así como ustedes los jóvenes presentaron aquí el domingo, que gracias a Dios yo lo vi por los videos, ¿verdad? Así cuando estemos en un juicio, sí, yo tenía todos estos pecados, pero todos estos pecados yo solo entregué a Jesús. Y Él me perdonó mis pecados, y porque Él es justo, entonces yo soy justificado. Nosotros no tenemos potestad de ser perdonados delante de Dios si no fuera a través de Jesucristo. No hay forma si no fuera a través de Jesucristo. Entonces debemos de mirar esa introspección hacia adentro. ¿Cuál es ese clavito que le estoy dejando a Satanás en mi vida? ¿Cuál es ese clavito? A veces también tenemos pecados ocultos. Pecados a veces que ni siquiera nosotros nos acordamos de lo que lo cometimos. Y por esos pecados también debemos de pedir perdón. Por los pecados de pensamiento, pecados de omisión, pecados que cometemos a cada momento. Por todo debemos de estar preparados y pedir perdón por cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos una grandiosa esperanza, y es que nosotros podemos cerrarle la puerta al enemigo. Como dice en el libro de Juan 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios no nos deja metidos ni sumergidos en nuestros pecados. Él nos da la salida. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, perdonando a los que nos ofenden, pidiendo perdón a aquellos a quienes hemos ofendido, siendo mansos y humildes, como Él nos dijo que debíamos de ser, rememorando que Jesús en su momento determinado, inclusive en la cruz, le dijo al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún allí, cuando estaba siendo crucificado, Él pidió perdón por la humanidad. En Romanos 12:2 también dice, llenarse de la palabra transforma nuestras decisiones. Cuando nosotros sabemos que venimos de tener un viejo hombre y que venimos a Jesucristo, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando este vino de noche, a Jesús le dijo que el que no nace del agua y del espíritu
no puede entrar al reino de los cielos. Nacer del Espíritu es tener un nuevo nacimiento, un encuentro personal con Jesús. Es saber que yo necesito ser una nueva criatura. Es saber que yo necesito ser alguien nuevo. Que si yo hacía aquello, ya yo no lo puedo hacer, tengo que hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Y lo último es en Efesios 5, 8, 11, que nos dice que debemos de vivir en luz. Efesios 5, 8, del 8 al 11 dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo nosotros podemos reprender cosas que a veces habitan en nosotros? Así mismo, como dice el Señor, reprendiendo lo que nosotros vemos en nosotros que no está bien y alejándonos de eso. Nosotros no le damos lugar al diablo cuando nosotros nos vienen esos pensamientos a veces de tú puedes hacer tal cosa, de tú deberías de hacer tal cosa. Como yo decía en un momento determinado, esa lucha encarnecida a veces que viene en tu mente, mira, pero tú puedes agarrar y ofenderlo porque él te ofendió a ti. Pero el Señor me dice en su palabra que no haga y no pague mal con mal, sino que pague el mal con bien. Porque dice la misma palabra en Romanos 12, que ascuas tú haces o tú pones en la cabeza de aquel cuando tú le pagas el bien al mal que te hizo, o con bien el mal que te hizo. Eso dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros pagamos bien a aquellos que nos tratan mal y a aquellos que nos quieren hablar mal, tú vienes con paz y con tranquilidad. Tú dices, y el otro dice, no tiene armas para decir, no, pero espérate, pero yo le eché un boche, y él vino y me dijo, Dios te bendiga, como dice Vladi. Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios te cuide. Ve con Dios. Las personas se preguntan, como decíamos antes, ¿qué ley puede juzgar a una persona que se comporta como el Espíritu Santo nos llamó a comportarnos? ¿Quién puede juzgar la bondad? ¿Quién puede juzgar la verdad? ¿Quién puede juzgar el buen comportamiento, la moralidad? ¿Quién puede juzgarla? Nadie puede juzgarla. Nadie te va a juzgar por comportarte como Jesús te llamó a comportarte. Nadie te va a juzgar por perdonar. Nadie te va a juzgar por hablar la verdad. Aunque la verdad a veces a la persona no le agrada, porque Cristo no le agrada a la gente. Y Cristo es la verdad. ¿Verdad? Entonces, pero nadie te puede condenar por eso. ¿De qué forma te condenan si tú eres una persona bondadosa, humilde, que hace las cosas que agradan a Dios? Nadie puede apresarte por ese tipo de cosas. Y aún si te apresaran, porque va a llegar el tiempo en el que vamos a ser apresados por decir la verdad, por hablar de Cristo. Entonces nosotros no vamos a ser presos, vamos a ser libres encarcelados, así como lo era Pablo, como lo era Pedro, como lo era Juan, que eran más libres que cualquier preso, o que cualquier persona que estaba en la calle disfrutando su vida. Ellos estando encarcelados eran más libres que cualquiera de esos que estaban ahí, porque vivían en la libertad de Cristo Jesús. Amén. Y quiero terminar esto con este último llamado a reflexión. Y es que en estos últimos tiempos se están viviendo situaciones difíciles. La iglesia cada día más a nivel mundial está siendo presionada. La iglesia, y cuando yo digo la iglesia hablo de las personas que somos seguidoras de Jesucristo. A veces somos menospreciados, a veces somos juzgados, a veces somos tachados por locos, religiosos, somos molestos, somos revoltosos, somos señaladores. No queremos creer la gran cosa.
así nos ve el mundo. Y nos va a seguir viendo así. Y lo que le digo es que en estos últimos tiempos nosotros vamos a hacer todo esto y más. Y yo digo que la palabra de Dios se está cumpliendo. El libro favorito que yo tengo, que es Apocalipsis, se está cumpliendo cada día más. Los tiempos ya han sido acelerados. Usted se levanta ahora y ya ahorita se tiene que acostar. Gracias a Dios por eso. Se está viviendo un avivamiento mundial de la palabra de Dios, está siendo predicada a nivel mundial. Posiblemente mañana ya no quedaría ninguna persona que falte por ser transmitida esta palabra. Y si pasa que Cristo toma su iglesia, yo quiero que usted se pregunte: ¿estoy yo preparado para irme con Cristo? ¿Estoy yo en la disposición espiritual para yo irme con Cristo? No su cuerpo, porque su cuerpo es lo de menos que usted tiene. Su cuerpo es un contenido de lo que usted es. O sea, yo, lo que yo soy, la esencia de Jerica, la esencia de cada uno de ustedes, ¿está preparado para irse con Cristo? ¿O tenemos que comenzar a sacar una serie de clavos de nuestras casas? Siempre tenemos que pensar en esto. ¿Cuántos clavos yo le estoy permitiendo al diablo que mantenga en mi casa? Es necesario sacarlos todos. Es necesario entregarlos todos. Porque Dios no recibe ni siquiera una ofrenda cuando tenemos una situación con un hermano. Cuando no hemos perdonado. Cuando vivimos en mentiras. Cuando vivimos en malas actitudes. Podemos hacer de todo, pero qué difícil sería que usted vaya y: Señor, yo hice todo por ti. Como decía la canción, yo entregué mi vida por ti. Y que el Señor te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es necesario reflexionar día por día en esto. ¿Qué tan cerca estoy yo de quedarme aquí en la tierra? ¿Qué tan cerca estoy yo de permanecer aquí en la tierra y que la iglesia parta? Hoy yo le decía a mis hermanos en un mensaje que les envié que me perdonaran si yo había sido piedra de tropiezo para que ellos se convirtieran a Cristo. Porque les digo la verdad, yo no me he cansado de orar por ellos, ni me voy a cansar jamás, ni de decirle la palabra de Dios. Pero esa sangre no va a correr por mi cuenta. Esa sangre no va. Esa salvación no va a correr por mi cuenta. Entonces pregúntense ustedes si yo estoy siendo piedra de tropiezo para que alguien se convierta. ¿Qué es ese clavito que yo tengo que ni siquiera a veces me he dado cuenta? Que a veces ni siquiera a mí mismo me permite yo entrar en esa nueva transformación que Cristo quiere que yo tenga. Espero en Dios que, como decía el pastor en principio, nos analicemos y veamos si nuestra vida está siendo como perfume agradable a Dios. Que Dios les bendiga.